Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Empezamos en el Vaticano, uniéndonos al Papa Francisco por la intención de este mes, que es rezar para que las tecnologías estén al servicio del ser humano. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Y el Papa Francisco sorprendentemente retiró a la Secretaría de Estado la gestión de los fondos vaticanos. El Papa ha tomado una importante decisión en la reorganización de las finanzas del Vaticano. La comunicó con esta carta al cardenal secretario de Estado del pasado 25 de agosto, que hoy ha dado a conocer el Vaticano. Ahí le comunica que la Secretaría de Estado pierde el control de fondos económicos o financieros de la Santa Sede. Ahora pasarán al APSA, siglas del organismo que administra el patrimonio de la Santa Sede. Francisco ha nombrado a 3 altos cargos para que realicen esta transición antes de 3 meses. Se trata del número 3 del Vaticano, Edgar Peña Parra, del presidente del APSA, Nunzio Galantino, y del prefecto de la Secretaría para la Economía, Juan Antonio Guerrero Alves. En la carta, el Papa pide al cardenal Parolin que la Secretaría de Estado salga o elimine el peligro reputacional de las inversiones en Londres y del llamado Fondo Centurión. Se refería a la operación de compra de un edificio en Londres en la que los intermediarios han sacado millones de euros al Vaticano. En el Fondo Centurión, la Secretaría de Estado invirtió al menos 70 millones de euros. El fondo desvió una parte a paraísos fiscales o a producir películas como la secuela de Men in Black o la biografía de Elton John. Il controllo rigoroso delle spese frena la tentazione ricorrente in coloro che occupano cariche politiche o amministrative a gestire le risorse non in modo oculato. A partir de ahora, la Secretaría de Estado deberá presentar un presupuesto anual como los demás departamentos del Vaticano, que será estudiado y eventualmente aprobado. Luego, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica entregará la cantidad presupuestada y la Secretaría para la Economía verificará que se gastan como es debido. O sea que todos los departamentos deberán dar cuentas de sus gastos y será más difícil que se malgaste el dinero del Vaticano. Vamos hasta el Paraguay, donde la familia del ex vicepresidente suplica la intercesión de la Santa Madre Iglesia para que sea liberado. Desde el pasado 9 de septiembre, la familia de Oscar Denis, ex vicepresidente de Paraguay, no tiene información sobre su paradero tras ser secuestrado. Han vivido estas semanas con miedo y desesperación, pero con una profunda fe. Incluso una de las primeras acciones fue escribirle al Papa Francisco. Que el Papa sí recibió esa carta y que sí que está siguiendo con una paterna preocupación todo, es nuestro Padre, ¿verdad? Y bueno, nosotros, como dije en un comienzo, esa fe que tenemos en Dios es tan grande que sabemos que Él no nos va a abandonar en ningún momento. Oscar Denis ha desarrollado una larga carrera política en su país. Una de sus banderas ha sido la justicia social y siempre ha practicado una profunda fe. Es por eso que sus hijas confían en que la Iglesia pueda ayudarles a obtener su libertad. Estamos viendo a la Iglesia como intermediadora, si se puede. Hablamos con el obispo, él dijo que no tenía ningún problema, nada más que establezcamos del mecanismo, la forma de cómo lo haríamos, pero sí, la Iglesia
podría ser una buena intermediadora en todo esto y está dispuesta a hacerlo porque ya tenemos esa confirmación. Tras el secuestro recibieron una nota en la que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo hizo algunos pedidos tanto a ellos como familia y al gobierno. Lo que estaba en nuestras manos, con mucho sacrificio y gracias a la ayuda de mucha gente, lo pudimos cumplir, lo hicimos en tiempo y forma como ellos lo solicitaron y lo dimos a conocer porque eso fue un requerimiento de ellos que lo hiciéramos público. Sí lo hicimos, sí cumplimos, pero lo que pedía el gobierno para nosotros no estaba en nuestras manos y era algo imposible porque pedían la liberación de gente que milita en su grupo. La Fiscalía de Paraguay identificó a los miembros del grupo que lo tienen secuestrado. Se trataría de 3 mayores de edad y 3 adolescentes. Y ahora quiero invitarles a que se unan conmigo a la reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 16 de San Lucas, tenemos nosotros la parábola del administrador astuto. Sí, ese que le había estado malgastando, mal administrando los bienes al amo, cuando se le pide cuenta y se le dice que ya no va a ser más el administrador, saca a relucir su astucia. Y al que le debía más al amo, le pide que haga un recibo por una cantidad menor. Y termina la frase: los hijos de las tinieblas o de este mundo son muchas veces más astutos que los hijos de la luz. Y es verdad, esto lo podemos ver nosotros, no tanto en la parte quizás material, aunque puede contar, más sería por la parte espiritual. Algunas veces el mal siempre nos presentan a nosotros cosas atractivas, cosas que nosotros, los sentidos, puedan disfrutar, gozar de ellas. Y en ocasiones, aquellos movimientos en las iglesias, sobre todo cuando de los jóvenes se trata, se vuelven más opacados, se vuelven todos retrasados, se vuelven aburridos, apáticos algunas veces. Y es que nos hace falta la creatividad que tienen muchas veces estos hijos del mundo, aquellos que estamos dentro de la iglesia. Por eso el llamado ahora es a ser creativos, creativos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, tanto a nivel personal, tanto a nivel comunal, como a nivel de la parroquia, de nuestros ministerios. Y esa creatividad debe de ser siempre transformándose cada minuto, cada instante de la vida. Porque solamente cuando somos creativos salimos de las rutinas. En ocasiones el rezo del Santo Rosario puede parecer muy rutinario, pero si nosotros ponemos un poco de creatividad y a cada misterio lo rezamos de forma diferente, ponemos intenciones diferentes, hacemos cualquier otro tipo de actividad, rezándolo, con toda seguridad también lo podremos llegar a disfrutar y a valorar. Hoy pues el Evangelio nos invita a ser creativos en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Que el Señor nos dé la gracia y la creatividad. Que así sea. Y el coronavirus está haciendo estragos en los Estados Unidos. Solamente el día de ayer superaron los 100,000 contagios. La pandemia de COVID-19 tiene a Estados Unidos contra la pared. En tan solo 24 horas se registraron más de 102,000 casos del mortal virus, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En toda la nación, en el mismo periodo se contabilizaron 1,097 fallecidos. Estas cifras hacen que el país se mantenga de primero en la lista de mayores infecciones por coronavirus. Este récord supera las estimaciones durante la peor fase de la pandemia, en su primera etapa, en julio, cuando las infecciones eran de 70,000 en promedio diario.
Se cree que podrían presentarse complicaciones en las próximas semanas tras las movilizaciones de electores en todo el país, de acuerdo a expertos en salud pública. Independientemente del resultado de las elecciones, todos en Estados Unidos deben abrocharse el cinturón. Muchos de nosotros nos hemos relajado un poco acerca del distanciamiento físico. No nos lavamos las manos con tanta frecuencia como solíamos hacerlo. Tal vez no usamos nuestras máscaras con tanta fidelidad. Todos debemos darnos cuenta de que las cosas se están intensificando y debemos ser más cuidadosos que nunca. A lo largo de toda la crisis en Estados Unidos se acumulan más de 9.400.000 infectados por coronavirus. Los decesos por causas subyacentes al COVID-19 superan los 233.000. El peor día por cifras de muertos en el país ocurrió en abril con 2.609 fallecimientos. José Pernalete, Voz de América, Miami. El conteo de votos en los Estados Unidos ha generado una gran cantidad de protestas en toda la nación norteamericana. Pidiendo a los funcionarios electorales que cuenten todos los votos, manifestantes marcharon por las calles de varias ciudades estadounidenses este miércoles, en respuesta a las declaraciones del presidente Trump respecto al cómputo de votos en las elecciones presidenciales del martes. En Portland ocurrieron enfrentamientos con la policía, mientras en Minneapolis los manifestantes bloquearon una autopista. Allí las autoridades detuvieron a varias personas. Respetamos el derecho de todos a expresarse en virtud de la primera enmienda, pero la autopista no es un lugar para hacer eso. Otros grupos también se reunieron pacíficamente en Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y otros lugares, algunos de ellos continuando además las protestas en busca de justicia racial y contra la violencia policial. Partidarios del presidente Trump manifestaron en varias ciudades. En Detroit se reunieron afuera de un centro de escrutinio exigiendo que los funcionarios detengan el conteo de boletas, luego de que la campaña de Trump presentó una demanda para detener el cómputo en Michigan. En Arizona, unos 150 manifestantes, algunos de ellos armados, se congregaron frente a la oficina del director de registro civil del condado, donde se estaba llevando a cabo un conteo de votos que podría ayudar a determinar el resultado de las elecciones. Tienen que entrar aquí y tenemos que observar lo que sucede con estas papeletas, ¿de acuerdo? Los manifestantes afirmaron que los funcionarios no contaron algunas boletas y que esto le costó votos a Trump en el condado más poblado de Arizona, aunque no se presentó evidencia de que las boletas hubieran sido procesadas incorrectamente. Aquí en la capital, afuera de la Casa Blanca, la situación sigue siendo pacífica. Muchas personas están a la espera de los resultados finales y partidarios de Joe Biden atienden el anuncio de su victoria, si la hubiera, para poder salir a celebrar. Entre tanto, las autoridades temen posibles choques entre manifestantes de los dos diferentes partidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. De Estados Unidos nos vamos a Centroamérica, donde el huracán ETA está haciendo estragos en toda la región de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. A continuación les presentamos el siguiente reportaje de la alarma en Honduras. Familias evacuadas, comunidades incomunicadas y daños estructurales en los 18 departamentos en Honduras es hasta ahora la evaluación de los daños generados por las intensas lluvias por el paso del huracán ETA, que llegó al país con categoría 4 y que ahora ya se ha convertido en depresión tropical. En esta situación, el presidente Juan Orlando Hernández hizo un llamado a la población para tomar las medidas preventivas. Con las próximas horas de lluvia, porque ya ingresó a territorio nacional este fenómeno por el lado de Trojes, eso va a tener su consecuencia. Por eso es importante que todos nos cuidemos. Nadie tiene que andar, como decimos en mi pueblo, como veleta en la calle. Tiene que andar con mucho cuidado. Si tiene que salir es porque realmente es más que necesario. En tanto, Francisco Argeñal, jefe de meteorología en la Comisión de Contingencias, explicó que el nivel de alerta roja implica evacuaciones en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos. En la zona centro y la parte sur esperamos algunos acumulados de hasta 150 milímetros. Eso también representa una amenaza para crecida de ríos, por lo tanto, bajo alerta roja también tenemos que monitorear todas las amenazas. Hasta el momento las evacuaciones en el país continúan, los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos y se espera también lo próximo que se decrete por el gobierno para atender la emergencia nacional a causa de ETA. Óscar Ortiz,
Voz de América, Tegucigalpa. De Centroamérica nos vamos ahora a Suramérica, donde nos espera nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un gran reportaje sobre lo que acontece en Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. El Perú está disminuyendo, gracias a Dios, el número de fallecidos y de contagiados por este coronavirus. Según el Ministerio de Sanidad, durante toda esta pandemia han fallecido 34.730 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 59 personas. La Iglesia está preparando, guiados por el cardenal Barreto, arzobispo de Huancayo, que es el presidente de esta conferencia episcopal eclesial panamazónica, pues su gran asamblea, con mucha esperanza de que este gran territorio de más de 8 millones de kilómetros cuadrados pues tome el protagonismo que debe tener, siguiendo las directrices de la Iglesia y sobre todo pues del Papa Francisco. Nosotros como Iglesia seguimos también el lema del episcopado peruano, Respira Perú, ayudando para que haya más lugares donde se produzca pues el oxígeno, que nadie muera por falta de oxígeno. Lo mismo seguimos ayudando en comedores gratuitos para la gente necesitada. Nuestra parroquia cada día da como 300 platos de comida gratuita, esto todos los días desde hace ya varios meses. La delincuencia ha crecido mucho. Según datos del Ministerio del Interior, se han desarticulado más de 2.000 bandas terroríficas en Perú, con muchas armas muy poderosas con las cuales pues asaltaban y mataban. Y esto a lo largo de este año. Todavía falta tiempo y sigue la delincuencia. También nosotros estamos luchando para que la gente tome conciencia en las próximas elecciones, que sean transparentes, porque más que partidos políticos hay solamente agrupaciones electorales, gente que se junta cuando llegan las elecciones, pero no hay partidos con buena formación política que ayuden a mejorar el Perú. Las AFP, es decir, el Fondo de Pensiones Privados, están luchando para que no se cumpla lo que desea el Congreso, de poder retirar 17.200 soles, cosa que todavía no ha sido aprobado por el gabinete ministerial. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Regresamos a Centroamérica, ahora nos vamos a El Salvador, donde el traslado del FODES a las alcaldías municipales, la falta de ello ha ocasionado grandes pérdidas en todos los pueblos. Un préstamo bancario por $110,000 hizo el Consejo Municipal de Nejapa para atender la emergencia generada por el deslave en la comunidad Los Angelitos, que terminó con la vida de 9 personas, algunos desaparecidos y la destrucción de viviendas producto del deslave en el Picacho.
Las finanzas de las alcaldías se han visto en estado crítico por la negativa del gobierno de trasladar los fondos FODES, que por ley deben distribuirse a las 262 alcaldías. Solo a Nejapa se debe más de $1 millón. Los ha venido prácticamente a parar, como a neutralizar todo el funcionamiento de las municipalidades. Lamentablemente, y hay que decirlo, con esto no afectan a los alcaldes, a las alcaldesas, ni a los consejos municipales. Es a la gente, porque es a ellos a donde se llevan los proyectos que precisamente son los del 75% del FODES, inclusive del 25%, ¿verdad? Así es que la población debe de saber que los afectados son ellos, las comunidades, que no hay proyectos de agua, no hay proyectos de luz, no hay proyectos de calle, no hay programas sociales, no hay beca para los estudiantes, no hay proyectos para mujeres. El presidente Nayib Bukele dijo recientemente ante los medios de comunicación que trasladaría 75 millones que adeuda a las alcaldías, pero dicho desembolso no se ha concretado. Lo que ha trasladado son parte de los fondos destinados a la atención de la emergencia por COVID, que también los tenía retenidos. En el caso de Nejapa ya recibimos los fondos a eso de las 6:30 de la tarde, pero no podemos hacer uso como se necesita actualmente, porque los fondos están bien claramente, están definido el destino, que es la pandemia COVID-19. ¿De cuánto ha sido el fondo que hasta ahorita les transfirieron a usted? Sí, a Nejapa le transfirieron $434.664.94. Que no es fondo FODES. Que no es fondo FODES. A nosotros el gobierno central nos adeuda $1.196.503.20 en FODES. La alcaldía de Nejapa genera ingresos en concepto de impuestos y tasas municipales de $130.000 mensuales, fondos que solo alcanzan para el pago de planilla, no así para el pago de servicios como agua, energía eléctrica y el pago de proveedores de servicios y proyectos sociales que están paralizados. A continuación les presentamos parte de la homilía que el Papa Francisco pronunció durante la Santa Misa ofrecida por los obispos y cardenales fallecidos durante este año. La preghiera in suffragio dei defunti, elevata nella fiducia che essi vivono presso Dio, spande così i suoi benefici anche su di noi, pellegrini qui in terra. Essa ci educa a una vera visione della vita, ci rivela il senso delle tribolazioni che è necessario attraversare per entrare nel regno di Dio. Ci apre alla vera libertà, disponendoci alla continua ricerca dei beni eterni. La vita di un servitore del Vangelo si svolge attorno al desiderio di riuscire in tutto gradito al Signore. Questo è il criterio di ogni sua scelta, di ogni passo da compiere. Ricordiamo perciò con gratitudine la testimonianza dei cardinali e dei vescovi defunti vissuti nella fedeltà al volere divino. Preghiamo per loro cercando di seguirne l'esempio. Y hoy la Santa Madre Iglesia en su santoral nos presenta el día de San Alejandro de Sauli. ¿Lo conoce usted? Si no, le invitamos a que conozcamos su historia. Hacía rato que el obispo Alejandro de Sauli, sentado en ese promontorio, meditaba plácidamente y teniendo como música de fondo el rumor del oleaje, alababa a Dios y se regocijaba observando el despejado cielo azul y el esplendente mar que bañaba las costas de su amada Córcega. De pronto, al mirar hacia el horizonte, vio cómo despuntaba una flota con sus velas desplegadas y a medida que se aproximaba a la costa, impulsada por un fuerte viento a favor, pudo corroborar que en los mástiles de los barcos ondeaban las enseñas piratas de los berberiscos,
Entonces descendió velozmente al puerto y mandó a que las campanas de las iglesias tocaran a rebato. Y en pocos minutos toda la población ya estaba en camino hacia la parte alta de la isla, porque de ser capturados sus habitantes serían vendidos como esclavos en las ciudades musulmanas del norte de África. Mientras los lugareños escapaban, el prelado se arrodilló en el muelle y con un crucifijo en la mano empezó a orar fervientemente y a bendecir el mar. De pronto, cuando ya la escuadra estaba a menos de 1 kilómetro de la costa, se encapotó el cielo y se desató una violenta tempestad que zarandeaba a los navíos, haciéndolos chocar entre sí. Varios naufragaron y los restantes tuvieron que emprender la retirada. Cuando ya estaban lo suficientemente lejos, se calmó el mar y los pobladores retornaron a sus casas maravillados ante el milagro que su obispo había hecho. Alejandro de Sauli, nacido en Milán el 15 de febrero de 1534, pertenecía a una familia noble y rica que, para asegurarle un brillante futuro político en la corte de Carlos V de España, le proporcionó una esmeradísima educación, pero dada su intensa devoción y su indeclinable vocación religiosa, al cumplir los 17 años ingresó al convento de los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como los Barnabitas, y por su aguda inteligencia, su palabra fácil y su excepcional memoria, que le permitió aprenderse palabra por palabra la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y todas las obras de San Juan Crisóstomo y también de San Gregorio Magno. Entonces sus superiores lo enviaron a estudiar teología y filosofía a la Universidad de Pavía, en la que después de graduarse y ordenarse sacerdote en 1556, el padre Alejandro de Sauli se quedó como profesor de ambas materias y se destacó por la elocuencia de su predicación, por lo que el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, le encomendó la orientación de una cuaresma en su catedral e, impresionado por su sabiduría, lo retuvo a su lado como consejero y confesor, cargos que continuó ejerciendo después de haber sido nombrado superior general de los Barnabitas en 1567, cuando apenas contaba 33 años. A pesar de sus protestas, el Papa Pío V nombró a San Alejandro de Sauli obispo de Aleria, en Córcega, en 1570, y consagrado por San Carlos Borromeo, llegó a la indómita isla, cuyos habitantes practicaban un catolicismo muy difuso, orientado por un clero ignorante y corrompido, además de influenciados por toda suerte de bandidos marinos y fustigados por la cruda violencia que enfrentaba a las familias, cuyo único alimento era la sed de venganza. Pero ese deplorable panorama no arredró al joven prelado San Alejandro de Sauli, que inmediatamente convocó un sínodo, venció la empecinada oposición de los clérigos, introdujo todas las reformas aprobadas en el Concilio de Trento, capacitó a sus sacerdotes y les insufló un nuevo aire espiritual, visitó todas las parroquias, fundó un seminario, restauró las iglesias que estaban convertidas en establos, impulsó un vigoroso movimiento catequético para niños y adultos, restableció las misas diarias y puso a comulgar a todos los feligreses. Se apersonó de las ayudas a los pobres, a los que abastecía milagrosamente, y durante 20 años San Alejandro de Sauli fue el guía espiritual, padre, consejero y verdadera autoridad de Córcega, por lo que el pueblo lo llamó apóstol de Córcega. Y ese mismo pueblo se rebotó cuando el Papa Gregorio XIV lo designó obispo de Pavía, nombramiento que aceptó por la obediencia debida, y en 1591 llegó a su nueva sede con la salud estropeada, pero el mismo vigor evangélico. Sin embargo, no le alcanzó el tiempo para rejuvenecer su nueva diócesis, porque un año más tarde, la muerte lo sorprendió mientras adelantaba su visita pastoral en el pueblo de Caloso de Asti, el 11 de octubre de 1592, a los 58 años, y fue canonizado por el Papa San Pío X en 1904. Por eso hoy, 6 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Alejandro de Sauli que nos ayude a restaurar la fe en nuestro corazón. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero.
Durante una homilía de julio de 1979, Monseñor Romero decía: si las reformas van teñidas de tanta sangre, de nada sirven. Dicho en otras palabras, de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre. ¿Y qué razón tiene? ¿Por qué? Porque muchas veces se buscaban algún tipo de arreglos dentro de las constituciones o de la sociedad de su momento en el país, pero a costa del derramamiento de sangre de tanta gente inocente. Monseñor Romero era un defensor de la vida, de la paz, de la armonía, del amor. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía y les invitamos a que nos sintonicen las 24 horas del día en el www.avatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales Roku TV y Amazon Fire. Por supuesto, en las compañías de cable en Guatemala y El Salvador, así como también en nuestra cadena hermana JN19 Televisión y por supuesto en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga a ustedes abundantemente.